Bueno, aquí tenemos a la chica, Claro. a mi abuelita. ¿Qué querés que diga? A mi abuelita le vamos a hacer una entrevista. A la mera Josefina Martel de Amaya. ¿Cuántos años tiene usted ahora? 100. Hoy en octubre va a cumplir 101. 101 años de edad. ¡Qué bendición! ¿Y qué le iba a decir? ¿En qué año nació usted? Nací en 1911. En 1911. El 18 de octubre, un día miércoles. ¿Día miércoles? ¿En la noche o en el día? Pues a las 11 de la noche. 11 de la noche. ¿Y su mamá? ¿El nombre de su mamá? Mi mamá se llamaba Mercedes Marroquín, viuda de Martel. ¿Y su papá? El doctor Simón Tadeo Martel. Ajá. ¿Y cuántos hermanos tuvo? Pues mire, de parte de mi madre, solo yo fui única hija. Él tenía otras 5 hijas afuera que no las quería, ¿verdad? Porque la señora tomaba mucho y lo molestaba. Él en su casa y esa señora estaba fuera. Ajá. Entonces mi mamá, de ver que las niñas andaban rodando, las recogió. Ajá. Y ella las crió, las puso a estudiar. O sea que, ¿y de parte de papá? Después mi padre murió. Estaban 2 hermanas que se casaron con 2 primos hermanos. El uno era el doctor Simón Tadeo Martel y el hijo del doctor José Antonio Martelli, con Y, porque él era italiano. O sea que... Mi padre, sí. Yo tengo el nombre de... mi abuela era hondureña. Ajá. Entonces, en aquellos tiempos, Honduras estaba muy retrasado. Ajá. El Salvador era de los países más adelantados, Ajá. más civilizados, y la gente más buena, en fin, más gente más alegre, trabajadora, y gente que había mucha sociedad en ese país. Ajá. ¿Verdad? Es que como había bastante industria, sí, café... y fueron visitados por mucha gente españolas. Mi madre fue nieta, mi abuela fue hija de españoles, porque en aquellos tiempos España tuvo un presidente, y ese presidente no sé qué fue lo que pasó y lo rechazaron. Ajá. Lo buscaban. Entonces toda esta familia salió buscando apoyo, abrigo en otros lugares. Ajá. Y como El Salvador estaba bastante retirado, allí fue donde poblaron. Allí poblaron los españoles. Y entonces dos hermanos. No, llegó un matrimonio. María Paz de Paz, apellido noble. Y él, José Antonio Cortés. Ajá. Pero ellos fueron, ¿qué? Esos fueron los que llegaron allí a El Salvador y eligieron. Ajá. Y como en aquellos tiempos buscaban un refugio más escondido, Ajá. entonces ellos se fueron a San Pedro Mazaguat. Ajá. Allí compraron propiedades que pertenecían a Miraflores, Todesblares, La Historia, todo eso se llamaba la hacienda del rancho. Ajá. Era una sola hacienda. Allí se poblaron los españoles. Y entonces los señores, mi bisabuela, se fueron a vivir a San Pedro Mazaguat. En aquel lugar donde está donde la chica, después que fue de mi mamá todo eso, Ajá. donde está Salud, allí tenía su casa ella. Casa hecha
por los españoles. O sea que, pero su Entonces, bisabuelo. sí, mira, esta señora, mi bisabuela, ya llevaba 3 hijos Ajá. del mismo señor, es un mismo esposo. La una era Francisca de Paz, Ujú. la otra era, ¿cómo se llama? La otra era Francisca de Paz, ¿cómo se llamaba la de mi tía Indalecia? Se llamaba Rosenda de Paz Ujú. y, ¿cómo se llama la mamá? Me olvida. Y Norberta de Paz. Cuando llegaron allí, ya existía el registro civil. Ajá. Entonces ellos se casaron allí por lo civil y por lo eclesiástico, por la iglesia. Cuando ya nació Venancia Cortés, que era mi abuela, ya ella era Cortés. Ajá. Nació José Antonio Cortés, José Antonio, ya él era Cortés. Ya. Porque Pero ya de su nacieron misma. bajo matrimonio. Ajá. Las otras 3 eran de Paz, pero siempre eran las mismas, Ya. el mismo papá. Y usted. Entonces de allí nació Ajá. Venancia Cortés, se casó con Clemente Marroquín. Él era del barrio del Calvario de la capital de San Salvador. Ajá. En aquel tiempo no existían fábricas ni nada, así es que en aquel tiempo lo que poblaban eran telares por mano del hombre. Sí, sí. Vendían y todo. Esos telares hacían cortes para pantalones, telas para ropa, laguillas, toallas, chales bordados. Entonces de ahí nació. Cuando ya eso, poblado en toda la capital de San Salvador, aquí en San Vicente, estaba aquí en Ciudad, ¿cómo se llama este? Aquí por Ciudad Delgado, Ajá. San Sebastián, Ujú. eso era. Estaba en San Vicente, en Usulután y en San Pedro Mazaguat. De allí salían y llegaban las gentes para los otros países, Panamá y esos otros que no tenían industria, de allí salía la mercancía de telas, para pantalones, para camisas, para blúmeres, para toda clase de lo necesario que se hacía. Toallas, sábanas, colchas. ¿Y qué le iba a preguntar? ¿Y usted se crió en San Pedro o en San Salvador? Mira, parte de mi madre vivíamos en San Salvador, Ajá. pero ellas, ya eso, mi madre, mi mamá Carmela y mi mamá Juana, ellas eran hermanas del doctor Marroquín. Mamá Carmela y mamá Juana. Mamá Juana, mamá Menche. Mamá Menche. O sea que Juana es mamá Menche. Juana era hermana de Mercedes y Mercedes era hermana de él. Ya mi mamá Carmela era hija de mamá Juana. Ajá. Entonces estas señoras Ajá. estábamos allí. Como yo tenía la edad de la niña, De la cuando mía. fue el jabalí. Mi abuela, cuando mi tío murió, Ajá. quedaron ellas, se fueron a recibir las herencias que dejó mi abuela. Ajá. Y mi papá, ellos tenían mucho dinero. Pero es propiedades, pero casas, ganado, moliendas, se fueron. Pero ellas allá tenían negocios, iba y venía. Pero lo más pasaban en San Salvador. En San La Silva. casa de ellas sí. Yo lo tomaba como abuela, mamá Juana, que era la hermana mayor, tenía chiqueros, le decíamos, donde llegaban las carretas, los caballos, la gente a hospedarse. Ajá. Ella la tenía de Acorajo, aquí era la calle que iba para, ¿cómo se llama? Aquí, las 3B. Y aquí estaba las 3B, una gasolinera. ¿A dónde? ¿En San Mira, Salvador? aquí iba la calle Lara, veníamos de allá. Ajá. Los 7 salones, ¿te acuerdas? Sí, allá Pues por... de los 7 salones, aquí iba la Lara, Reguilla. Aquí cambiaban para pasar esa calle que le decían un parque, el parque Centenario, pues no, el parque Bolívar, bueno, estaba un parque. Ajá. Y de ese parque para acá buscando ya siempre para la salida de la carretera, estaba aquí un bordo, en la calle un bordo. Y allá arriba
estaba la casa de mi mamá Juana, donde tenía un chiquero, ese es el negocio. Y de allá, de San Pedro, venía zacate, guate, zacate, cosas, cascarilla de algodón, porque ellas tenían fincas de café, Ajá. para darle al ganado que tenían en San Salvador y a los que llegaban a hospedar, los bueyes, que llegaban con carretas, los caballos, zacate. Cuando en eso un día estaba mi papá leyendo el diario, porque él litigaba en San Salvador, y de allí, como pusieron juzgados en San Pedro, ya él fue de los primeros allá. Primero fue mi papá, Tadeo, y después Papá Toño, los dos eran abogados. Ajá. Papá Toño era hijo del general Avelar. El señor, Ajá. en tiempo del doctor Pío Romero Bosque, él fue vicepresidente. Ajá. Vicepresidente. Y ellas se criaron en buenos colegios, internos, Mamá Mencha, Macarruello y Mamá Juana, por el hermano, porque él fue casado con una francesa, hija del señor de Cambulá. Cuando el señor de Cambulá llegó como cónsul del francés al Salvador, él era ministro del trabajo, el tío Rafael, y él, por ver que era un muchacho joven, inteligente, de los más honrados y más jóvenes, lo puso como apoderado de la embajada. Él estaba casado con la Josefa Calvo, la mamá de Alfonso Marroquín Calvo, Francisco Marroquín Calvo y Rafael Marroquín, el papá de la Fina Marroquín. Entonces, cuando llegó esta muchacha francesa, llegaba como 16 años. Así estaba, donde estaba una gasolinera así, Ajá. era la embajada francesa. Y todo aquel kiosco de pintura y esa, la vuelta aquí y allá, esa era la propiedad de tío Rafael. Allí tenía su bufete, ¿verdad? Él era abogado. Entonces la cipota, como era bien guapo, ese mi tío se enamoró y se metió con él y salió embarazada. Entonces, el señor Leopoldo de Cambudá, él fue dueño de la hacienda Comalapa, Montecristo, Las Flores, Miraflores, todo eso fue de esa gente. Entonces le dijo, doctor, lo quiero mucho, le dijo. Mi hija es mi única hija, le dijo. O la cárcel o se casó. No, yo me voy a casar. ¿Verdad? ¿Qué más? Entonces fue donde la niña Chepita, la esposa de él, Josefa Calvo, y el Salco. La mamá de Alfonso, el que mató Martínez, el general Alfonso Marroquín Calvo. Conmigo éramos primos hermanos. El coronel Rafael, que fue el que fue a implantar la guardia de casco, el coronel Marroquín Francisco. Y Rafael era médico, pero era bolo, el papá de la Fina, papá de Reinal, abuelo de Reinal. Ajá. Entonces se divorció y se casó con ella. Ella vivía bien. A todo esto, mamá Carmela y mamá Menche, internas en los mejores colegios. Por eso ellas sabían bien el francés, porque el señor llevó profesoras para que siguiera estudiando la hija francesa. Entonces mi mamá sí se lo sabía. Se criaron en gran opulencia, de lo primero. La sacaban en carrozas y todo bueno. Entonces la señorita un día estaba cumpliendo la señora, creo que 10 años, 20 años o 25 años de casada, y estaba la celebración. A ella, dice, la señorita Guilla nos trajo, como eran internas, a la fiesta del colegio. Ellas se fueron, dice, la fueron a dejar en la noche. Y la niña Luisa, ella se llamaba Luisa Cabrioler, Luisa de Cabrioler, de Cambulá de Cabrioler. La mamá era Cabrioler y él era Cambulá. Entonces ella era, ¿cómo es la cosa? Ella era Cabrioler de Cambulá. Cuando llegaron, no lo encontraron. Andón del doctor Cifonte, andón de fulano, no lo encontró, y le dice el mozo de servicio, mire, le voy a decir si me da 100 pesos. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde la querida? Y él iba a dejarle el pisto a la señora. No, ya no tenía relaciones. Ella bonita, jovencita, y ella vieja. Entonces en la noche lo mató. Se lo peinó en la noche. Entonces, así. Entonces usted
Le iba a preguntar a... No, cuando mi papá murió, Ujú. mi papá Toño eran primos hermanos, hijos de 2 hermanas. Y cuando me quedó recomendada. Mi mamá se fue de la hacienda donde estaba, donde vivía con mi abuela, para donde ella tenía como mamá Juana, porque era su hermana mayor y ella la había criado, porque ella murió muy joven, mi abuela. Entonces, allí se fue para allá. Entonces ella, allí me crié, y mi mamá Carmela, y que era mi tía, y papá Toño, no tenían hijos, que ella era estéril. Entonces yo crecí y yo fui el chinchín de la casa, pero a mí nunca me habían dicho que yo creí que mi mamá Carmela era mi propia mamá. Ah, o sea que usted no sabía, pues. No, yo veía las fotos, qué guapo este señor. Este es primo hermano mío, me decía ella. O sea que hasta que usted creció fue que le Entonces, dijeron. cuando yo crecí, y me decían, cuando me tuvieron interno unos días en el Betania, y de ahí me sacaron, no porque no estuviera estúpida, había sido algo. Entonces, mire, sí, pues sí, mi abuelita que lloraban, esas son babosadas, ahí Pues me sí. hubieran dejado. Pues sí. Entonces, mi papá Toño, cuando yo cumplí 15 años, me lo llevaron en el Casino La Paz en Zacatecoluca. Yo feliz, aquel gran vestido y aquello y todo. Y yo siempre le decía, mire papá, ¿por qué me preguntan? ¿Usted sabe dar mi papá que usted es mi padrastro? No, hija, yo soy tu papá, me decía. Ajá. Eso es una confusión que vino en la alcaldía, pero yo lo voy a componer, me decía. Ujú. La cosa de que Sí. yo era Martel y él era Velar. Y ese día que cumplí 15 años, yo me acuerdo, estaba así una rueda, solo doctores, estaba el doctor Misco, el doctor Molina Reyes, el doctor, ¿cómo Salegios, Ajá. ¿cómo se llama? El doctor Peralta, en fin, que varios, Alfonso Misco. Y ya yo veía que macero, otra sangría, mi papá nunca había tomado. Ajá. Pero la sangrilla te vino tinto y se sube. Dice. Y yo lo veía bien colorado él y hacía algo, porque llevé el motorista y le dijo, aquí le voy a dejar la llave, le dijo, porque yo voy a hacer un mandado. Vaya, dije que déjamela, pero a tales horas te viene, sí tengo que hacer. Y ya estaba, entonces agarraba la llave, le estaba vuelta y luego me sentí nervioso, ¿verdad? Ajá. Y hija, vení, me dijo. Sí, papá, te quiero celebrar por tus 15 años. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, sí, yo estoy feliz, papá. Mira, entonces le dijo a Misco, dile pues, le dijo. Ajá. No, ¿qué me va a decir? Le dijo. Mira, me dijo el doctor Alfonso Misco, era bien amigo, era de Talpa. Ajá. Mira, mamita, él es tu papá. Dije, papá, le dije. Sí, hija, me dijo. Mira, no, primero me dijo. Todo, porque era finísimo, cómo me daban lujo. Todo lo que ves y lo que tengo, haciendas, terrenos, todo, las fincas que tengo en Santa Teresa, todo es tuyo. Ajá. Tú eres mi heredero universal. Ay, gracias papá, si yo ya sabía que yo soy la única, le decía. Ajá. Pero yo no soy tu papá. Dije yo, padrastro, ¿verdad? Entre mi vida. ¿Y por qué? Tu papá éramos primos hermanos, nos criamos juntos en Santa Tecla y recibimos el título juntos, estudiamos Ajá. en la misma universidad. Ajá. Pero sí me dijo que, y nos casamos con 2 hermanas, me dijo. Pero él murió, me dijo. Él era mi papá, sí. Pero no te penas. Ay, papá, le dije, yo era lista. Mire, papá, le dije. Siento mucho no haber conocido a mi padre, pero yo le doy gracias a Dios Todopoderoso que encontré una buena persona, y lo quiero más, ¿sabe por qué, papá? Yo bien así, agarrándome el vestido, ahí está la foto. Porque no siendo mi papá, me quiere tanto y es tan fino con usted. Y yo le agradezco, papá, y no me siento preocupada, me siento satisfecha y encomendándole a Dios mis oraciones a mi padre. Y lo quiero mucho también. Y chao, dije. Y así se dio cuenta, pues. No sentí nada y dije a bailar. Pues sí, entonces... Entonces yo salía,
Por mi mamá no me desesperaba porque mucho me pega por nada, mi mamá era muy señora. Pero usted, o sea que pero la mayoría de su vida usted pasó en San Pedro, se crió en San Pedro. Te voy a decir, cuando nos fuimos de San Salvador, o así, mi papá estaba así arriba leyendo el diario en una mecedora. Y se y un tufo así, azul, con el jabalí. Ajá, el temblor que hubo en... Eso fue terrible. Entonces, papá, mire, oiga, ¿cómo es el ruido? Sí, mamita, déjeme leer el diario. Oiga, mire, y bien, mire, qué feo se siente como que tú fueras fósforo, el azul. Papá. El sulfur del volcán de San Salvador. Era bien así, un hombre decente. Siéntate, me decía, ya podemos oír qué es ese ruido. A rata blanca, gran corrientada, puro lodo, puro tierra. Y el volcán de San Salvador. De allí pasó por la calle, allí a romperlo a los salones, a los 7 salones, para abajo. Allí en una esquina así estaba un chino, hasta yo me acuerdo viendo, hasta con vueltegato ya. Y los carreteros, pero nosotros a aquel lado no pasó porque donde pasó era bordo, y aquel lado en bajo, la calle que le dicen, la calle de La Vega, allá. Y la casa pasó allá en la Lara, para allá recto. Entonces, los muchachos, las carretas acababan de salir, irían ya saliendo ya por Santo Tomás, porque no hubieran podido pasar, porque todo aquello se inundó. Y al rato, pero fue así que hizo los estragos. Yo me acuerdo que allí, la calle donde nosotros vivimos, ¿te acuerdas? Para salir a la casa presidencial, eso se llenó. Donde estaba un mesón, ese era salón de baile. En ese momento yo estaba viendo que estaban bailando tangos, bailaban tangos. Eso se lo eché Boston, todo y todo. No volvía. Entonces, dije yo. Pero ya pasó, al rato me acuerdo que era el presidente, como que era Meléndez, Jorge Meléndez. Así que pasó aquello, mira que andaba aquello, aquel tufo azul. Solo hizo el estrago y se llevó las casas. Aquel calor y aquel tufo. Ay, dijo mi papá, vamos a ver cómo nos podemos ir. Ay, mi mamá Juana atormentada. Hizo los temblores. Se paraba una y ya caía. Y los temblores. Ay, eso fue terrible. Nos vamos, dijo. Entonces mi papá me acuerdo que a caballo. A caballo mi mamá Juana. Es que como en ese tiempo no habían carros ni nada. Mierda. No habían carros, o sea que... Mi papá, porque él, como cuando la guerra de los Masivas, estaba jovencito él. Y su papá ya era general y vino porque a ellos quisieron dar golpe de estado por quitar el ladronismo de los Meléndez. No dieron mal. Salió don Rodolfo Duque. Ese era general. Papamilo general, el doctor Arteaga, el coronel Arteaga general, pero si ponte general, a eso los mandaron a la mierda y le dieron asilo político en México. Entonces mi papá veía en trenes que se estaba yendo, se prendió y se fue, dice, y mi abuela buscándolo, tenía 13 años o 12 años, caso que ella estudió, allá conoció en estos Chevroles, ¿cómo se llamaba? Jorge Chevrolet, el dueño de la Chevrolet, en aquellos tiempos. Pasó una revolución y que como eran políticos, no sé qué, se fueron a huir. Entonces Jacinto Chevrolet de Méndez se fue, y como había sido compañero aquí con mi mamá, con mi papá en México, llegó y ella le dio asilo, le dijo, venite, y todo. Ya cuando pasó y se encontró, pusieron la agencia Chevrolet. La primera. Pero así fue como ustedes se fueron para San Pedro del Jabalí. Sí, para San Pedro. Dormíamos en la calle, porque los temblores a cada rato. ¿Y cuánto tiempo duraban de irse de San Salvador a San Pedro para llegar? Un día. ¿En caballo? A caballo un día. ¿Un día entero? Un día entero. Salían de madrugada y ya llegaban como a las 6 de la tarde, a las 5. Pero no se iban por la carretera. Pero en ese entonces no había carretera. Aquí en Santo Tomás cruzaban ¿cómo se llama Santiago Texacuango,
a Chinamequita y a Tapalhuaca y a Buenavista. O sea que, no, pero antes no habían carretera, ¿verdad? Porque si no, habían carros, ¿qué? No había carretera. ¿Cómo no? Estaban unas carreteras Pero de polvo, así, nomás para caballos, carretas. Para bueyes, pero había carretera. Entonces, cuando llegó ese, mi papá, yo me acuerdo, ya cuando él ya estaba allá, que ya había pasado eso, ya empezaron ellos a trabajar y llegó este señor de Méndez, Jacinto, el Chevrolet de Méndez. Ajá. Y usted, de Méndez, Jacinto. Usted allá en San Pedro fue a la escuela y todo eso. Había escuela, todo, había farmacias, había tiendas, porque ya mi mamá Carmela puso su tienda. Y como sí, pero era ganadero ahí, ¿verdad? Todo el pueblo era ganadero. Ganaderos todos. O sea que habían bastante, cosechaban y había cultivaban. Y ahí había pisto. Ajá. Había pisto. ¿Como en qué año fue que usted empezó, se acuerda haber visto los carros por primera vez? Mira, los carros, el 11, 12, 13, 14, en 1900... No, yo estaba chiquita cuando vio el primer carro. Cuando se asustaron. Mi papá lo que llevó un primer camión. ¿Sabes qué eran? Ajá. Eran Broven. 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 Y no tenían pito, sino que una campanilla. ¡Blan, blan, blan! Le daban pija a la campanilla. A la campanilla había. Fue mi papá el primero que enseñó. Después, en 1920, fue ya... entró al poder Pío Romero Bosque y como mi abuelo era vicepresidente, se preocuparon por arreglar la carretera de San Salvador a Zacatecoluca. Ajá. Y hicieron camino vecinal, pero bien empedrado. El municipio se entendía del despillo de la carretera para San Pedro, ya podía pasar carros. Yeah. Mi papá fue el primer camionetas Chevrolet. ¿Y qué decía la gente cuando miraba los carros? Cuando llegó la camioneta salían corriendo. Cuando llegó la primera y me iba pitando y pitando. Y yo encaramado arriba. Como que era carroza. Sí, encaramado y todo. Y entonces ya decía. Yo me acuerdo que ya lo mandaba de ir, como para Zacatecoluca, de esta buena la carretera. Cuando él iba a comprar San Miguel Grande, jarcia para el ganado, y queso duro, así eran los poblados de queso duro. Y traía, ya el camión iba a cargar a la estación donde venía el tren. Ya. Antes los trenes de Santa Tecla para San Salvador eran tranvías, corridas por caballo, así como esa diligencia. Entonces mi mamá, para ir a la hacienda en los amates, tenía una diligencia. Ajá. Que dejó mi papá. Espérame. Esto es así.